en Hechos capítulo 1, acompáñenme por favor. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 9, 10 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, y le empezaron a preguntar, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, por favor, bendito Señor, te suplicamos, bendito Dios, que nos hables. Háblanos, necesitamos escuchar tu palabra bendita. Que sea tu voz, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Por favor, Señor, lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera razón es el versículo 3, ya la leí. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Siempre pensé en la vida de Pedro. El apóstol Pedro en el momento de la cruz. Aquel hombre que lo acompañó. Aquel hombre que momentos antes en el Getsemaní el Señor lo encuentra dormido y le dice: Pedro, es necesario que ores y veles para que no caigas en tentación. Y se volvió a quedar dormido Pedro. Pedro, despierta, es necesario que veles para que no entres en tentación. Después vino la tentación y lo encontró dormido. Este Pedro que le dijo: Señor, si es necesario que yo vaya hasta la muerte, por causa tuya iré. Y llega el momento de la cruz. Entonces llega el momento de la cruz y llevan al autor de la vida a aquella cruz. Y dice la palabra de Dios que viene una criada y le dice: Pedro, tú eres de los que seguían a este hombre. Y Pedro le dijo: yo no soy. El hombre que minutos antes le había dicho que iba hasta la muerte por causa del evangelio, ahora le dice que a una criada que no era de los discípulos del maestro. Después viene la segunda vez y la tercera vez. La tercera vez ya estaba enojado Pedro: yo no soy de los seguidores de este hombre. Pero cantó el gallo. Y la escritura dice que Pedro terminó llorando. Y la escritura dice, no solamente llorando, terminó llorando amargamente. Terminó llorando amargamente en su corazón porque sabía que el maestro le había dicho que iba a cantar el gallo y que le iba a negar. Y este Pedro empezó, no sé lo que hubiera sido la vida de Pedro. Pero también pienso en Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. Los evangelios dicen que tenía varios hermanos. Pero los evangelios dicen que ¿qué pasaba con estos hermanos? Se burlaban de él, no creían en el Señor. Se burlaban de Cristo, a pesar de que veían todas las señales de que era Dios que venía a salvarles. Y no quiero ni pensar en la vida del apóstol Pablo. Aquel religioso, aquel hombre con tanta tradición, con tanto conocimiento, dice la palabra de Dios que tenía un conocimiento tan celoso que consintió en la muerte de Esteban. Llevaba a los cristianos a la muerte porque decían que el Mesías era Jesús. Y rechazaba la obra de Dios. Pero este Pablo, camino a Damasco, una luz lo deja cegado totalmente. Y le dice Pablo al Señor: ¿quién eres? Y el Señor le responde: yo soy el Mesías a quien tú persigues. Y camino a Damasco, el apóstol Pablo entendió que la persecución que había hecho era la persecución al mismo Mesías, y entendió que Cristo era el Mesías que esperaban. ¿Y qué hubiera pasado de Pedro, de Pablo? Me imagino a Pedro, la tristeza, la amargura. Pero dice la palabra de Dios que se apareció vivo con muchas pruebas indubitables. Pruebas certeras, pruebas con un conocimiento total.
Entonces, Primera de Corintios capítulo 15, si lo colocamos por favor, nos va a hablar de aquellas pruebas. Primera de Corintios capítulo 15 dice la palabra del Señor así, el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué dice? Conforme a las Escrituras. La primera evidencia de un Dios vivo está en la Escritura. Pero primero dice que murió por nuestros pecados. Desde Génesis capítulo 3 se ve la necesidad de que tenía que venir un redentor. Adán y Eva caen en pecado, son expulsados del jardín del Edén, y la primera pregunta que le hace Dios a Adán: ¿por qué te escondiste? ¿Por qué estás escondido? El pecado lo hizo esconder. Se habían tapado con unas hojas. El Señor los ve. Intentaban cubrir su pecado a su manera. Y Dios les da la primera enseñanza. No pueden buscar a Dios y cubrir el pecado a su manera. Es imposible. Entonces dice la palabra de Dios que los cubrió con pieles de animales, lo cual nos da la idea de que tuvo que haber un animal inocente, muerto, derramada su sangre para poder cubrirlos. Ya empezaba todo a anticipar lo que siglos después venía. Por eso todos los sacrificios del Antiguo Testamento anticipaban eso. Cuando la persona pecaba, tenían que matar un animal inocente, colocar su mano para identificarse, derramar la sangre del animal, presentarla en el lugar santísimo ante Dios, para que aquel hombre sintiera el perdón de sus pecados. Pero todo eso anticipaba el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para pagar de una vez y para siempre por nuestros pecados. Todo eso anticipaba eso desde Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos habla de la primera promesa de nuestro Redentor. De que Satanás iba a ser herido en la cabeza. Iba a ser derrotado para siempre. Y la Escritura nos enseña de que Cristo tenía que morir por nuestros pecados. Hermanos, era la única solución. No había religión. No había esfuerzos humanos para poder pagar por el pecado. Podía el hombre ir toda la vida a una iglesia, pero la iglesia no iba a llevar la carga de sus pecados. El hombre podría haber hecho todas las obras del mundo, ayudar a los pobres, visitar todos los hospitales, ayudar a la gente, hacer buenas obras, pero Tito dice que nuestras obras, por más buenas, son como trapo de inmundicia, porque el pecado es algo muy grande ante los ojos de Dios. La Escritura enseña que tenía que morir el mismo Dios. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario es la sangre de Dios. La sangre de Jesucristo que vino, se hizo hombre, pero es Dios. Dios se hizo hombre para poder pagar por ese pecado. El pecado ante los ojos de Dios demandaba el Cordero perfecto de una vez y para siempre. Por eso la Escritura nos dice que era necesario que muriera. Y no solamente que muriera. Primera de Corintios capítulo 15 después dice que no solamente murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Primera de Corintios 15, sino que dice que fue sepultado, pero que después resucitó. Y dice que fue sepultado para asegurarnos de que había muerto y había ido a una tumba. Pero dice que resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La evidencia de la palabra de Dios es muy clara. El salmista David, siglos antes de Cristo, dijo: es necesario que tu santo no vea corrupción. El salmista, siglos antes, sabía que Dios iba a resucitar de los muertos, que la resurrección iba a ser la base de nuestra fe, que la resurrección iba a ser nuestra esperanza gloriosa. Sin la resurrección, vana sería nuestra fe. Y dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y la iglesia primitiva y el apóstol Pedro, ya lo vamos a ver, seguimos el siguiente versículo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Empieza a hablar de las evidencias no solamente de las Escrituras, sino de las evidencias de personas que estuvieron cerca al Maestro.
Primero dice que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Por qué a Cefas? El Señor sabía cuánto le amaba a Pedro, pero sabía que tenía que aparecerse a Pedro porque me imagino que seguía llorando amargamente. Y cuando Pedro se encuentra con el autor de la vida, con aquel que le negó en la cruz, se encuentra con él resucitado, Pedro, me imagino el arrepentimiento tan grande, su cambio de mente, le da la espalda al pecado y sigue a Dios de una manera increíble. Este hombre Pedro empezó en Hechos capítulo 2, después léanlo en su casa. El hombre que se asustó ante una criada, en Hechos capítulo 2, se levanta ante el Sanedrín judío, ante aquella multitud de ese pueblo y les dice: ustedes crucificaron al autor de la vida. Y al que ustedes crucificaron, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Pedro predica ese sermón allí en Jerusalén y empieza a vivir la iglesia. Y dice la historia de la iglesia primitiva que Pedro llega un momento en que lo llevan a la muerte por causa del evangelio y él pide ser crucificado boca abajo porque no merecía morir como el maestro. Y queridos hermanos, ¿por qué ese hombre dio su vida por causa del evangelio? ¿Por qué cambió tanto? Porque entendió que Cristo no es una religión, que Cristo es una relación, que había muerto pero que había resucitado. Y después dice más adelante, versículo 6, se apareció a muchos hermanos a la vez. Versículo 7, por favor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo es Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor que no creía en él, que se burlaba. Se encontró con un Cristo resucitado, confesó, aceptó y su vida fue transformada de tal manera que este Jacobo, que en los evangelios no creía en el Señor, desde Hechos capítulo 12 en adelante, pasa a ser uno de los hombres que tomó la posta en la iglesia de Jerusalén y que predicó el evangelio a donde iba. ¿Por qué? Porque se encontró con un Dios vivo. Y por último el versículo 8, por favor. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, el apóstol Pablo. Aquel que, como hablaba, consintió en la muerte de Esteban, persiguió a los cristianos, pero también dio su vida por causa del evangelio, porque se encontró con un Dios vivo, con el Dios verdadero, no con una religión, con una filosofía. Estas vidas de estos hombres fueron transformadas totalmente. Hay un escritor que lo desafiaron a que probara una mente muy brillante en Estados Unidos y le dijeron: necesitamos que demuestres que los cristianos y sus creencias son falsas, especialmente la resurrección de Cristo. Este hombre era un ateo y empezó a intentar probar que la resurrección de Cristo era una falsedad. Y terminó escribiendo 2 libros que escribió al principio. Se llama Evidencia que exige un veredicto. John McDowell se llama. Y este hombre empezó a tratar de convencer a la gente que el cristianismo y la resurrección era falso. Llegó a los pies de Cristo y escribió en la parte de la resurrección algo. Dice, ya creyente, dice: hermanos, los musulmanes y sus millones de seguidores van a la tumba de su Dios y la tumba está allí. Los mahometanos van a la tumba de su Dios y la tumba está allí. Los hindúes van a la tumba de su Dios y la tumba está allí. Pero los cristianos vamos a la tumba de nuestro Dios y la tumba está vacía. Tenemos un Dios vivo, un Dios que venció la muerte. Tenemos un Dios que resucitó. Y aquella gente entendió que Cristo era una realidad. Dieron su vida, sus vidas transformadas, ofrendaban, ayudaban, perseveraban unánimes en oración, porque sabían que esto era pasajero. La segunda razón, el Señor les dice en Hechos capítulo 1, tienen que quedarse en Jerusalén.
Es necesario que yo me vaya. Juan capítulo 14 le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Los discípulos estaban turbados y les dice, tranquilos, es necesario que yo me vaya. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es necesario que me vaya y prepararé el lugar. Pero también sabe por qué era necesario. Porque la palabra de Dios dice en Juan que tenemos un abogado. Romanos capítulo 9 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? ¿Quién les acusará? Si Dios murió, resucitó, intercede, está a la diestra de Dios. Nos escucha. Él nos escucha. Por eso es necesario arrodillarnos cada día ante Dios, porque nos escucha. Confesar. El diablo es el acusador de los hermanos. También entra ante Dios. Y me imagino acusando. Este. Y esa mochila que llevamos muchas veces por el pecado. Pero Dios ya intercede por nosotros y somos sus verdaderos hijos. Y Él muestra sus heridas y le dice, el diablo no los puede acusar porque yo ya pagué por los pecados. Jesucristo nuestro intercesor. Ahora, no solamente la primera razón que tenemos un Dios vivo, sino la segunda razón que nos iba a dejar el poder para vivir la vida cristiana. Dice a aquellos discípulos, quédense en Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo, yo me voy. Y de ahí en adelante ya no estamos solos. Dice la palabra de Dios que en el momento en que uno acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Somos sellados, son las arras de nuestra herencia mientras llegamos allá. Ya tenemos el Espíritu Santo habitando de una vez y para siempre. Por eso el verdadero Hijo de Dios no puede ser igual. Porque Cristo va conmigo. Ya no tengo que decir, Señor, entro en tu presencia. ¿Por qué? Porque vivo en la presencia de Dios. Él está en mi corazón. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él me acompaña. La Escritura dice que Él me guía. Él me enseña la palabra de Dios. Él me recuerda la palabra de Dios. Yo les aseguro que cuando llegue al cielo hay cosas que nosotros nunca entendimos acá. Cosas que nos suceden o nos pasan. Pero el Señor nos va a decir, tenía que ser de esa manera porque era lo mejor para vos. Yo le digo, hermanos queridos, a veces uno en su humanidad tiende a tomar malas decisiones, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo te marca en el corazón lo que no tenés que hacer, ¿sí o no? A mí me sucede. O cuando fallás delante de Dios, pecas, ¿cómo está tu corazón? ¿Tranquilito, como si nada? Y Él te redarguye, anda a confesar, a apartarte. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo, Pablo habla de los tiempos de Noé en el capítulo 3. Le dice, en el capítulo 4, es el último capítulo que escribe el apóstol Pablo. Ya estaba la sentencia para su muerte. Ya no había esperanza porque ya sabía que todo estaba dictaminado. Y él estaba preocupado porque el ser cristiano era ir a la muerte. Las iglesias que había fundado. ¿Quién continuaría la obra? Pero yo pienso que una de sus principales preocupaciones estaba por Timoteo. Timoteo era muy joven, algunos dicen que era muy tímido y tenía que hacerse cargo de tamaña obra. Y le escribe en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Si podemos colocar 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. Gracias. Vendrán tiempos peligrosos. Hombres ávaros, amadores de sí mismo. Seguí, por favor. Versículo. Amadores, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Imagínense en esto. Si son desobedientes a los padres, ¿qué autoridad van a respetar? Ninguna. Y Pablo le pinta ese panorama de los últimos tiempos. Pero en el capítulo 1, versículo 7 de 2 de Timoteo, Henry, ayúdame por favor. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, le dice,
Timoteo. Versículo 6, coloquémoslo por favor. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo, van a haber tiempos difíciles, pero no puedes estar tímido, no puedes estar jugando a medias. Tienes que estar con todo el fuego en tu corazón. No podés vivir con un pie si amo a Dios y con el otro vivir en el mundo, no. Y le dice, no podés vivir, tenés que tener todo el fuego en el corazón, porque la gente se va al infierno, porque la gente está viviendo mal, porque habrán hombres perversos. Y le dice en el siguiente versículo, Timoteo, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dios te dio un espíritu de poder. Es la palabra dinamita. Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder, Timoteo. Tiempo en que la gente vive como quiere, te va a dar ese poder para ir hasta la cárcel, para ir hasta la muerte como Pablo por causa de Cristo. Masmud, tenés espíritu de poder. No importa que te mueras en la franja de Gaza. No estás solo. Porque también le dio un espíritu de amor. De amor primero a la persona de Dios. El pastor habló de Mahmoud. Nuestros primeros tiempos, lo único que sabíamos era orar. Pero salíamos a orar 1 hora, buscando al Dios que nos había salvado, buscando a Dios para que hiciera milagros. Y Él nos enseñó a amar a la gente. Imagínense un hombre que odiaba a todo el mundo. ¿Cómo fue transformado para amar tanto? Hasta ofrecer su vida en cualquier momento. Yo salí de acá, no me quería ni yo mismo. Pero Dios me selló y me dio un espíritu de amor, de amor, de amor. Primero por Dios, pero después por mis hermanos. Que a veces no es fácil, ¿ah? ¿O no te ha pasado? Los quieres a todos por igual. Hay algunos que cuestan, ¿sí o no? Porque uno también cuesta a otros. Porque no somos peritas en dulce, como dicen en Colombia. Tenemos un carácter, tenemos una diferente forma de pensar, pero Dios nos dio ese espíritu de amor para amar al hermano, para buscar su bienestar, pero espíritu de amor por el perdido, espíritu de amor por el que no tiene a Cristo. Los únicos versículos que habíamos aprendido en el instituto, los primeros versículos, nos íbamos a Buenos Aires a testificar y me acuerdo, Mahmoud, entramos a una tienda y le dice a un hombre, el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y lo pobre le hablaba del infierno en esos primeros momentos, pero quería predicar, quería ganar personas porque sabía que el infierno es real. Sabía que esto es pasajero, que lo que más vale en la vida es el alma de los hombres, el alma de su pueblo. Él lo entendía. Por eso un espíritu de amor. A veces vivimos pensando tanto en nosotros mismos. El yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Un profesor del Instituto Bíblico un día me dice, Eliezer, nosotros los cristianos, 10 pesos cuando vamos a un shopping, a un centro comercial. 10 pesos acá, vamos a suponer, 5.000 pesos colombianos. Dice 5.000 pesos en un shopping, en un centro comercial. No es nada, ¿sí o no? Porque te tomas una gaseosa, no sé cuánto, más o menos eso. Y los gastas como si nada, ¿sí o no? Pero cuando pasan la bolsa de la ofrenda para Dios, parecería que tuviéramos adentro algo que nos dice, no. Amor para ganar el inconverso. Lo de la Guajira, ya voy a orar por la Guajira. Pueblo con necesidad. Y de dominio propio. El espíritu de dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque Pablo vivió una generación en donde sobreabundaban las tentaciones y el pecado. Porque Noé vivió una generación donde sobreabundaban las tentaciones y el pecado. Y el Espíritu nos da el dominio propio para vivir una vida santa. No quiere decir que no pecamos, porque fallamos, pero que inmediatamente confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos. Inmediatamente. Dominio propio. Pero a veces tenemos tantas excusas. Hace más o menos 10 años atrás,
un poquito más. Empezamos a visitar una cárcel con mi esposa de mujeres. Ella empezó a visitar, yo la acompañé una vez. Yo le dije al Señor, cuando salí de la cárcel Modelo, no quiero volver ni de visita. Lloré tanto amargamente en ese lugar que dije, no quiero volver ni de visita. Pero mi esposa me dice, me tenés que acompañar, y como ustedes saben, ¿no? Para tenerla contenta, lo mejor es obedecerla. Y vivo feliz. Entonces le dije, te acompaño. Me presentó una mujer que era la pastora del pabellón evangélico de la cárcel de La Plata de Hornos. Cuando la conocí, dije, no puede ser que esta mujer esté detenida. Una mujer piadosa, tenían las cadenas de oración que me hicieron acordar a la casa de San Francisco cuando llegué, toda la noche orando, hermano, alababan, tenían reunión con los niños de las presas cuando lo llevaban, hacían de todo. Yo dije, ¿qué? Esto no es una cárcel, esto es una iglesia, y para mí es una iglesia. Entonces fuimos, y nunca me gusta preguntarles porque están presos, eso no vale la pena, yo voy a predicar. Entonces con mi esposa le preguntamos si tenía familiar para llevarlos al campamento, y nos presentó a su hija. Tenía 12 años más o menos. Si ustedes la ven, creo que Mauro la conociste, ¿no? Pero si ustedes la ven, jamás se imaginan todo lo que sufrió. Esa chica de 12 años, cuando la llevamos al campamento, a los 8 años perdió a su padre. Y ese mismo día, su mamá quedó pagando cadena perpetua. Ya se pueden imaginar el contexto, no vale la pena. Hija de un pastor bautista, la señora. Él, hijo de ancianos de unas iglesias, de una iglesia en Buenos Aires. Se apartaron de Dios 5 años y nunca se imaginaron dónde iba a terminar. Cuando salga en libertad esa mujer, uno de mis planes es si Dios quiere traerla a Colombia. Se volvió a encontrar esta mujer arrepentida con el Señor en esa cárcel, y llevamos a su hija al campamento. Es uno de los tesoros más grandes que nos ha regalado el Señor como familia. La llevamos a los 12 años a campamento y mi esposa la empezó a seguir, a discipular. Cuando cumplió los 17 años, quería venir a estudiar. Entonces, cuando tomó la decisión de venir a estudiar, entró a casa y nos dice, les quiero decir algo importante, decidí venir a estudiar, pero hay un problema. ¿Cuál es? No tengo dinero. Y le dije, vamos a arrodillarnos a orar con Dios. Salió ella de casa y entró una señora que conocíamos de Suiza y nos preguntó, ¿quién fue la chica que salió recién? Mi esposa le contó y le dice, yo voy a cubrir su instituto bíblico. Estudió los 3 años. Estudió los 3 años de instituto bíblico. Nos dijo, me quiero quedar sirviendo 1 año. Se quedó sirviendo 1 año. El año pasado nos dijo, quiero hacer una carrera universitaria. Empezó la carrera universitaria. A fin de año se casa con un muchacho que es un hombre piadoso. Esta chica, desde los 8 años, no hubiera tenido excusa para vivir como vive el mundo, ¿sí o no? Sí. Pero fue una chica piadosa. Jamás se contaminó con el pecado del mundo. Se alejó de lo que le ofrecía al mundo y vivió en santidad, en pureza, toda su niñez, su juventud, sin papá, sin mamá, con toda una cantidad de problemas. Y ahora se va a casar como Dios quiere. ¿Por qué? Porque primero entendió que tenía un Dios vivo, pero entendió que Cristo vive en ella y que puede vivir una vida piadosa. Pero ¿saben qué pasa con nosotros muchas veces? Lo que pasa, Eliezer, lo que pasa, pastor, es que mire lo que me hicieron, mire lo que me hacen, mire lo que viví, mire lo que me dicen, pero usted no sabe cómo mi familia, pero y te cuentan toda la vida y se quedan toda la vida culpando a los demás y viven vidas tristes y derrotadas. Y les digo algo, puede que tengan razón en lo que hayan hecho. Puede que hayan tenido culpa, pero la Biblia dice que tengo que perdonar, no cargar más con eso. Yo hubiera podido culpar a mis padres de todo, pero hasta que no llegué a la conclusión de que yo era
el que tenía que enfrentar una vida diferente. Y Dios me transformó. Y lo último, no solamente que tenían un Dios vivo, no solamente que tenían el Espíritu Santo, sino que entendían que Cristo iba a regresar. Y aquellos hombres se van a aquel monte. Y la palabra de Dios dice que los ángeles le dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús va a regresar un día. Y empieza a caminar la iglesia primitiva. Y aquellos hombres entendieron que Cristo regresaría por su iglesia. Vivían pensando en eso. Tesalonicenses dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los judíos sabían algo. El toque de trompeta era para tres cosas. Era porque entraban en guerra, porque iba a haber una reunión especial y porque iban a celebrar algo. Por esas tres razones. La trompeta va a sonar y por supuesto que vamos a entrar en guerra, porque se vienen todos los juicios de Apocalipsis que el pastor les está enseñando en este tiempo, donde dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el mismo hombre intentará quitarse la vida y no podrá. Los juicios de Dios. Pero va a ser una reunión especial porque regresa Dios. Y dice que el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, descenderá del cielo. El rapto de la iglesia. Y dice: y los muertos en Cristo resucitarán. Viene el rapto, pero va a haber resurrección. Desde Hechos capítulo 1, cuando empezó la iglesia, van a resucitar todos los que creyeron en Cristo. Y allí nos vamos a encontrar con personas piadosas, familiares, que un día aceptaron a Cristo y hoy no están. La resurrección es una realidad. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Y por qué es una realidad? Porque Cristo venció la muerte y resucitó. Pero después dice: no solamente que Cristo regresa, no solamente que resucita a los muertos, sino que dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. El rapto de la iglesia, lo que estos hombres han esperado desde Hechos capítulo 1, mirando aquel monte, va a suceder. Y Primera de Corintios dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y nos vamos con él. Pero después Tesalonicenses dice: y nos reuniremos para siempre con el Señor. Reunión gloriosa. Quiero terminar, por favor. Henry, ¿me ayudas? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Siguiente versículo, por favor, Henry. Gracias. Aquella gente entendió que tenían un Dios vivo, que tenían el Espíritu Santo, no tenían excusa y que se iban a encontrar con el Dios vivo y verdadero. Ahora, para nosotros hoy, ¿cómo vamos a vivir el resto de nuestros días desde las 12:05 que salgamos de acá, más o menos, hasta que nos encontremos con el Señor? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo vivía Pablo? ¿Cómo vivimos para que esa trompeta, cuando suene, no nos encuentre como lo encontró a Lot en Sodoma? La palabra arrebatamiento es muy rica, tiene como 6 significados. Dice salvo como por fuego, como encontró a Lot, un pie allá en el mundo y otro pie con el Señor. ¿Cómo hacemos para que no nos encuentre sorprendidos? Lo primero, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo vivir para que esa trompeta no me encuentre desprevenido? Lo primero, vivir una vida consagrada a Dios. Dice Pablo: yo ya estoy para ser sacrificado. Da la idea del Antiguo Testamento, el sacrificio, la libación preparado para ser ofrecido. Pablo había vivido una vida consagrada a Dios. ¿Y qué es consagrado? Consagrado su tiempo, sus habilidades, sus tesoros, su dinero, su vida consagrada en las manos de Dios. Y Dios quiere que vivamos consagrados, consagrados. Todo. No nos llevamos nada cuando nos vayamos, ¿ah? Por más dinero que tengas, no te vas a llevar absolutamente nada. Ya lo sabes eso. ¿Sabe qué nos llevamos? Lo que hayamos hecho para Dios. ¿Sabe qué me alimenta mi vida día a día?
ver vidas que me podría quedar acá contándote, como la de esa chica, que en la gracia y misericordia, y por la gracia y misericordia nos utilizó a nosotros que tenemos tantas fallas. Vivir consagrado a Dios. Tenemos que vivir lo siguiente, por favor. Versículo 8, ahí está. No solamente vivir una vida consagrada, sino finalizar bien. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Finalizar bien, terminar bien nuestras vidas, ser de testimonio. No vivir hasta los 30, hasta los 40 en la mano de Dios. No, finalizar bien. Terminar una vida buena. Si hay algo que me impactó fue el funeral del director de los nazarenos en Argentina. Un amigo impresionante. Me fui al funeral que estaba en zona norte de Buenos Aires y un salón como este. Cuando llegué, no era un funeral, era una conferencia misionera. Empezaron a hablar los indígenas del norte de Argentina, porque este hombre nos llevó a los pies de Cristo, porque nos ayudó a construir las casas, y empezaron a hablar pastores. Este hombre nos discipuló. Una hora sí. Por último pasó su hija. Cuando pasó su hija, terminó de hablar la hija, me subí al auto y me fui a mi casa. Y llegué a mi casa y lo primero que le dije a mi esposa: si mis hijos, Sofía y Ramiro, hablan el 10% solamente de lo que habló esta chica de su padre, me doy por satisfecho. Un hombre de Dios que había finalizado bien, que había dejado un testimonio para la posteridad, un hombre que había amado a Dios. Finalizar bien. No tenemos excusa. ¿Sabe por qué no tenemos excusa? Porque Dios nos dio su palabra. Lámpara a nuestros pies, lumbrera al camino. Este libro Dios nos lo dio para finalizar bien, para buscarlo día a día, no solamente cuando escuchamos el sermón el domingo, para que cada día tengamos un encuentro personal con Dios cada mañana, para buscar los pecados que hay en mi corazón. Dios nos los muestra, para buscar esas promesas, para buscar el consuelo cuando estoy afligido. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, me arrodillo delante de Dios y hay tantas cosas que tengo que confesar. Dios nos dejó su bendito libro. No solamente el libro de Dios, nos dejó la oración para que intercedamos delante de Dios por tantas cosas. Comunión, comunión. Yo ayer les decía a los hermanos, en el Mundial de Fútbol hasta 2 partidos nos veíamos por día, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero gastar 1 hora de rodillas o en lectura bíblica buscando a Dios, ¿cómo nos cuesta? No tenemos excusa para finalizar bien. Y por último, dice el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Una vida que tiene su mirada en el cielo, únicamente eso, nada más. Yo le quiero pedir a Mauricio algo, no sé si estás. ¿Podemos cantar la canción de la resurrección? ¿La tenemos? Gracias. Queridos hermanos, ya terminando, que no sea un día común y corriente, que para que esa trompeta del Señor no nos tome desprevenido, vivamos vidas consagradas, que podamos finalizar bien y que tengamos nuestra mirada en el cielo. Aquella iglesia entendió que tenemos un Dios vivo, que murió por nuestros pecados, por tus pecados y los míos, que nos salvó del infierno. Cuando nos encontremos en la presencia de Dios, vamos a entender eso. Y que tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Nos vamos a poner de pie para terminar en oración, por favor.